Seguramente el valor que doy a esta presentación está alumbrado por profundos sentimientos personales, con la aceptación y reconocimiento, orgulloso reconocimiento de mis raíces. Tal vez sería bueno para los pueblos, frente a esta aparente urgencia por lo nuevo, original y moderno, por el cambio, potenciar la vocación de búsqueda y defensa de sus raíces, sin arrogancia, pero con la férrea voluntad de preservar su identidad, porque sin el registro del pasado solo se cambia en la ilusión. No ha sido el azar quien me acercó a la joven y dinámica mujer que es Elena Chazal Cayano, autora de este libro que hoy presentamos. Inquieta, estudiosa, originaria de Estarilla, en la provincia de Huesca, territorio del Alto Aragón, en España, quien, motivada por el quinto centenario del descubrimiento de América, se lanza a la aventura de un excelente ensayo histórico folclórico. Digo aventura porque eso ha sido, sin duda, escribir la Virgen de la Caronilla de Aragón a Mendoza, Argentina. Por la distancia que separa nuestra geografía, por los años que ha debido recorrer sin estar ahí presente. Contó para ello con valiosas colaboraciones en su país, y de estas latitudes el excelente aporte que le enviara la profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, antropóloga María de Paluso.